La historia del cine en El Salvador se remonta a la primera década del siglo XX, iniciando en las principales ciudades y poco a poco expandiéndose al interior del país, convirtiéndose en la ventana de la mayoría de salvadoreños. Hay muy poca información de los antecedentes de cómo fue el inicio de la cinematografía salvadoreña, de cómo el cinematógrafo llegó al país, porque todo surge a partir de los inicios del cine a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Pero quizás el punto de arranque para hablar de cine salvadoreño se establece allá por 1926 o 27, ¿verdad? Con Águila Civilizada, de un proyecto de Crisonino, de Enzo Bianchi. Es una película de la que no tenemos restos, ¿verdad? Es una película que está desaparecida y que solo sabemos por ella a través de noticias que en los periódicos o de los comentarios que se hicieron en su momento. Hay algunos antecedentes, como habíamos hablado fuera de cámara, como es el caso de Alejandro Coto, con algunas películas que hizo en los años 50, muchas están perdidas, muchas no se conocen, pero anterior a Alejandro Coto existe el antecedente de Alfredo Masi, que yo creo que es el pionero del cine salvadoreño, un señor de origen italiano que llegó al país con la pretensión de hacer noticiero, de traer el cine, ¿no? Dentro de los esfuerzos que el Museo de la Palabra y la Imagen está haciendo en relación a conservar la historia del cine, hay una iniciativa que se basa en la recuperación y conservación de la figura de Masi como cineasta. El museo conserva las cámaras de cine, muchos materiales que Masi ocupó en los años 20 y 30. Y entonces hicieron algunas cosas. Yo creo que él es el pionero, para mí, oficial del cine salvadoreño, porque llegó a filmar muchas cosas que tenían que ver con actividades sociales y cosas, pero de alguna manera se podía ver lo que era El Salvador en esa época. Estoy hablando de los años 20, años 30, años 40. Parece ser que el señor Masi y Crisonino, ¿no?, trataron como de convencer a Martínez de que sería bueno tener una especie como de propaganda a través de, o utilizar el cine como medio de propaganda. Yo en ese mismo periodo, si hablamos hasta los años 50, podríamos ubicar mucho trabajo informativo para la parte gubernamental, trabajo a nivel de reportaje, trabajo a nivel de dar a conocer las actividades que realizaban los gobiernos en esa época, ¿no? En los años 50, 60, 70, y tal vez sí hay dos personas que creo que sí se toman en serio el querer hacer una cinematografía de El Salvador y ya con una visión propia, ¿verdad? Que son Alejandro Coto y David Calderón, ¿verdad? Por supuesto, ya son personas que tienen algún sentido del lenguaje cinematográfico. Alejandro Coto incluso trabajó en México, estuvo trabajando con Julio Bracho, etc. Y él intenta hacer, bueno, él hace un par de películas, un par de cortos, El Rostro, etc.
Y luego vinieron los antecedentes de José David Calderón con Los peces fuera del agua. El único largometraje que se había hecho desde Las águilas civilizadas y que se va a hacer hasta quizás 20 años después, ¿no? ¿Verdad? Que es Los peces fuera del agua, que se estrena en 1970. Usted, tan perspicaz, con tanta vida interior, y se le ha escapado. Creo que me he enamorado de usted. Pero usted solo ama los viajes, la distancia y su pobre psicología. No. ¿Quiere oír a Chopin? Si me promete ser bueno. Esa sí es una película ya totalmente hecha acá, con un guión que es una pieza teatral del propio David Calderón, la dirección de él, y donde un equipo técnico que es el de él, y con la participación de dos actrices salvadoreñas muy importantes en el mundo del teatro, que habían estado ligadas sobre todo a la Compañía Nacional de Teatro, el elenco Nacional de Teatro, que son Hilda Levin y Isabel Dada, ¿no? ¿Verdad? Ambas son las que hacen los papeles protagónicos en esa película, que es el primer, digamos, largometraje que se conserva, ¿no? Y bueno, es una película que tiene una propuesta ya propia, interesante. Tiene tal vez un peso muy fuerte de lo teatral, ¿verdad? La película, sí, de David Calderón, Los peces fuera del agua, que se filma en los 70, y Baltasar Polillo, que arranca con una serie de documentales y reportajes, ¿verdad? Y pequeñas ficciones. La más destacada de esa época quizás es Topilzín, ¿no? Baltasar Polillo, que es un joven cineasta que ya tiene ambiciones de hacer otro tipo de cine, un cine más novedoso, un cine más experimental, ¿verdad? Y entonces él hace películas él trabaja en una de estas publicidades, que en ese entonces la publicidad se hacía en celuloide, ¿verdad? Entonces ahí está el material y a veces con los sobrantes, ¿no? ¿Verdad? Él lograba hacer sus películas. Una historia de un niño que habita en una zona marginal, ¿verdad? Pero no es un reportaje de denuncia, sino que es un intento como de entrar al mundo de imaginación, al mundo de ese niño. Y el otro tiene que ver con un circo, ¿no? ¿Verdad? Una recreación de ciertos ambientes, así como medio circense. Los referentes hasta ahora han sido Coto, Calderón y Polillo, hablando desde el punto de vista de ficción. Ellos fueron los primeros ejemplos para arrancar pues la conciencia que aquí se podía hacer eso. Baltasar Polillo, él colabora muy estrechamente con otros dos jóvenes cineastas en potencia, ya digamos en perspectiva más bien, ¿verdad? Porque lograron hacer su profesión en el mundo del cine, que son Manuel Sorto y lo que se llama Guillermo Escalón. Hacen una película que eso ya nos engancha con el cine, que le podemos llamar cine de la guerra, cine revolucionario, que es el que se llama La Zona Intertidal, ¿no?
La zona intertidal es un corto de ficción muy breve, muy interesante, visualmente muy original, que se hace por comisión, entiendo yo, del ERP, ¿no? Y se hace con la idea de denunciar la desaparición y la represión, persecución, asesinato de maestros que estaba teniendo, está hablando de 1980, ¿verdad? Una época muy dura, muy conflictiva, muy sangrienta, ¿no? Con el conflicto armado se deja atrás una época del cine experimental producido en los años 70. En los años 80 se abre la puerta al cine documental revolucionario. La producción durante la guerra representó un alza en la cinematografía nacional. Se ha dado en conocer de los 80 a los 90 como la época del cine de la guerra, ¿no? O del cine de guerra, ¿no? La época del conflicto armado marcó ese punto de inflexión en la historia reciente de la cinematografía salvadoreña. Que es el cine que logra tener un reconocimiento internacional y es el cine, creo que la etapa más productiva del cine salvadoreño. Era cine propaganda, pero cine propaganda no necesariamente es inválido, quiere decir, es muy válido bajo las circunstancias y puede ser muy efectivo. Mi involucramiento en el tema del cine se da en los tiempos de la Guerra Civil, cuando estoy ligado a la Radio Venceremos. La Radio Venceremos se convierte en un sistema de comunicación y una de sus áreas era el cine. Y ahí se pueden reconocer quizás dos movimientos cinematográficos de bastante importancia, ¿verdad? Uno de ellos es Cero a la Izquierda, ¿verdad? Hasta donde entiendo, con un Guillermo Escalón, con un Hernán Vera, ¿verdad? Con una serie de gente que trabaja fundamentalmente dos películas en ese momento, que es Gartaja Morazán y La Decisión de Vencer. Pero mi involucramiento directamente en la producción de cine se da en julio de 1981, cuando llega Guillermo Escalón a hacer el documental La Decisión de Vencer. Entonces, bueno, estuve muy cerca de la filmación, que recoge la consolidación del poder popular en el norte del departamento de Morazán, refleja los trapiches guerrilleros, las escuelitas de menores donde habían 80 niños. Corres esta tapa hacia abajo y alas esta parte para que salga el alzamira y punto de mira. La otra vertiente es la que viene de la FPL, que es el Instituto Cinematográfico del Salvador Revolucionario, que es la que hace también varias películas. Quizá la más famosa de ellas es El Salvador, el pueblo vencerá, que lo dirige Santiago de la Tejera, que es un cineasta puertorriqueño, pero en colaboración con varios artistas y escritores, artistas visuales, etcétera, salvadoreños que están ligados a ese movimiento. Tuvo mucho éxito con eso. El pueblo vencerá, yo creo que hasta ahora es la película que ha recaudado más dinero en la historia del cine salvadoreño. Otra película, quien es el FAPU, que
era la organización de masas que amparaba a la resistencia nacional, hace una película que se llama Historias Prohibidas de Pulgarcito. En aquel momento, este tipo de película documental no se transmitía en El Salvador. Era más que todo para la gente de afuera, ¿no? Para la solidaridad internacional, en otras cadenas internacionales, donde podían ver este tipo de documentales de lo que estaba pasando acá. Tenían evidentemente un carácter de apoyo a la lucha, en algunos momentos propagandístico, si se quiere, tratando también de llevar al mundo lo que estaba sucediendo detrás de las líneas de fuego. Cumplió un papel fundamental de propaganda en todo ese conflicto. Fíjate si es así que el cine no cumplía más que todo un propósito de propaganda, que cuando se firman los acuerdos de paz se terminó el cine en El Salvador. Ha habido un abismo entre esa etapa, ha habido una distancia bastante larga entre esa etapa en que culminaron los acuerdos de paz y el resurgimiento de un nuevo movimiento audiovisual salvadoreño, que es el que tenemos actualmente. Los 10 años que siguieron a la firma de los acuerdos de paz fueron una década de bajo perfil para la producción del cine salvadoreño. Las nuevas tecnologías comenzaban a llegar al país y los realizadores audiovisuales no encontraron un entorno estimulante en la industria de la cultura, ni una estructura de apoyo en una política estatal. En la refundación, digamos, del Estado salvadoreño como resultado de los acuerdos de paz y la creación, por ejemplo, de Concultura, ¿verdad?, que es el Consejo Nacional de la Cultura y del Arte, por alguna razón el cine pasó prácticamente desapercibido. Todavía en los 90 tener la herramienta, tener la cámara, pese que ya no hablábamos de cine, sino que la mayoría hablaba de video ya en esa época, ¿no? Pero seguía siendo un problema el contar con la herramienta, entonces eso limitó mucho, ¿no? Jorge Dalton, que indudablemente empieza a hacer algunos de sus cortos, de sus documentales, ¿verdad? Hizo un documental sobre la obra pictórica de César Menéndez, ¿verdad? Otros cortos más experimentales, ¿verdad? Yo lo que hice fue plantar mi semilla a través de los jóvenes. Yo creo que eso fue lo que yo hice, llamar equipos de trabajo de gente joven, incentivarlos, empezar a hacer algunas obras que eran mías, pero yo no las podía hacer solo y me dediqué a reclutar a algunos jóvenes para que vieran lo importante que era todo eso. Señales alentadoras para el cine salvadoreño brotan luego de la primera década de la posguerra. Surgen instituciones y productoras privadas con iniciativas para fomentar la producción audiovisual y con ellas jóvenes con estudios de cine en el extranjero que retornan al país para producir cine, en donde el documental sigue siendo la producción más fuerte y la ficción en menor escala. Se genera, diría yo, del 2000, en este nuevo siglo, ¿verdad?, a partir de 2005, una explosión de producción audiovisual que yo la ato precisamente a esa democratización de la herramienta. Ya tenemos cineastas graduados, tenemos gente que se ha formado en otros países y que realiza una cantidad de película documental maravillosa. Por esa misma razón, quizás empiezan a moverse con mayor habilidad en los circuitos de los festivales o de conseguir financiamientos de fondos para la producción, el fomento de la calidad, para fondos internacionales, etcétera, ¿verdad? Hay gente que ha ido a México, hay gente que ha ido a Argentina, hay gente que ha ido a Cuba, como en mi caso, y otros colegas también. Hay gente que ha estado en Estados Unidos y bueno, han tomado bien en España también, han tomado bien a regresar y hacer algo de cine acá en el país, ¿no? Creo que el documental aquí ha sido una de las ramas que más ha ido creciendo, ¿no? Una de las ramas del cine que más ha ido creciendo, que creo que la realidad del Salvador es tan envolvente, es tan fuerte, ¿no? Lo que vivimos y lo que vivimos ahora y lo que vivimos en el pasado, que tenemos la necesidad de contarlo. Considero que va en alza, o sea, realmente
la juventud, digamos nosotros que todavía somos jóvenes, y toda la generación que viene atrás de nosotros, está haciendo las bases para que se desarrolle una pequeña industria nacional. Aunque no haya una escuela formal, mucha gente ha estado de manera autodidacta. La gente aquí se quiere formar. Cuando sacan un taller de guión, son un montón de jóvenes que quieren ir a estudiar eso. El Estado, entre el Estado y la empresa privada realmente, tiene esa deuda pendiente de poder tecnificar a toda esta gente que ya tiene esos conocimientos, ¿no? Y que muchas veces está subvalorado porque no tiene un título, que lastimosamente en este país si no tenés un título no es muy difícil. Si tenés la suerte de costearte una carrera, como algunos lo han hecho, y salir del país, porque aquí no hay dónde, aquí no hay ninguna universidad que tenga esa carrera, la única forma es haciendo las cosas. Entonces, con la pasión adentro de querer aprender, tenés que comenzar a agarrar tu cámara y tener una computadora y comenzar a trabajar. Lo excelente de la revolución tecnológica es que permite que gente que nunca hubiera tenido los recursos, cuando yo estaba haciendo cine con 35 milímetros y 16, ahora puede contar sus cuentos. Al final el cine, además de ser una expresión artística, es también un motor económico para un país. Y yo creo que eso el gobierno, nuestro gobierno y nuestros gobiernos en Centroamérica deberían de apostarle un poco más al hecho de que podemos ser parte muy importante de factores económicos o de traer o de generar economía e ingresos a nuestro país. Yo creo que lo que he hecho es abrir las puertas, ¿no? Abrir las puertas, crear las cosas, pero eso yo no lo puedo hacer solo, tengo que abrir la puerta para que vengan gente con talento salvadoreños que entiendan de qué se trata esto y se tomen la institución. Pero diría de que la deuda sigue siendo, para que podamos hablar formalmente de una cinematografía nacional, el que el país cuente primero con una legislación que permita una ley de cine que le dé paso a los pilares básicos que necesitamos tener como país para tener cinematografía. Tenemos que darle alternativa a los jóvenes que aman al cine, a la gente que está interesada en cine, pero también al público que no enseña interés ahorita para eso, para que también puedan apreciar un diferente tipo de cine y eventualmente exigir buen cine salvadoreño y no solo celebrar mediocre o malo solo por ser salvadoreño. Entonces nosotros, nuestras obras tenemos que ser capaces de aplaudirnos nosotros mismos, pero tenemos que también ser capaces de llevarlas a los ámbitos internacionales y ser competitivos allí, lograr una presencia allí. En la apuesta del cine salvadoreño está en juego el acceso a la cultura como derecho humano fundamental. Las nuevas generaciones lo han entendido y es responsabilidad del gremio audiovisual, de la sociedad y del Estado generar las condiciones para producir, promover y consumir el cine salvadoreño. ¿Y para usted, cuál es su película salvadoreña favorita? Para mí, de la historia del cine, es Peces fuera del agua. El documental que hizo el Museo de la Palabra y la Imagen, 1932, Cicatriz de la Memoria. Los videoclips musicales de la época tropical de El Salvador, a veces los veo. Podría hablar de El Rostro, de Alejandro Coto. Topilcín, el Gran Debut, el Negro y el Indio, Son Intertidal de Cero a la Izquierda, del Taller de los Vagos. Para mí es, El lugar más pequeño de Tatiana Hueso. El trabajo del Lugar más pequeño es una excelente pieza cinematográfica. Es El lugar más pequeño. Se llama El lugar más pequeño. Es difícil, pero seguramente, la mejor película que he visto ha sido El lugar más pequeño.
El lugar más pequeño es para mí la mejor película por un salvadoreño que yo he visto.